del entorno. Lo que bios es la parte más de la naturaleza, más de la biología, de lo que allí hay, y antropos es la parte humana, la parte cultural, la parte de las construcciones, esa haciendo todo lo que refleja esto. Al final, las comunidades, las sociedades han ido siendo el fruto de la combinación de estos tres factores que se van modificando entre sí, es decir, donde uno esté viviendo le va a afectar a qué tipo de cosas puede hacer en ese entorno en el que está viviendo, ¿no? El tipo de naturaleza que existe allí va a condicionar la alimentación que tenga, va a condicionar la cultura que haya ido generando, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, en esa interacción entre los tres elementos de los conflictos que surgen entre ellos y en la continuidad que se les da, a pesar de los elementos diferentes que tienen, es como nosotros podemos desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Puede subirse arriba si quiere. Gracias. No sé si conocéis la película Babies. Es una película preciosa que debería pasarse en todas las escuelas de formación de profesores. Esta película Babies es un documental en el cual se recoge el primer año de vida de 4 niños. Un niño que ha nacido en Namibia, en el centro de África. Otro niño que ha nacido en Mongolia, allí en la zona rusa. Otro niño que ha nacido en Tokio, en Japón, y otro niño que ha nacido en Los Ángeles. Y se va haciendo un seguimiento bastante pormenorizado de cómo es la vida de un niño en 4 contextos geográficos, vitales tan diferentes. Llama muchísimo la atención ver cómo se van desarrollando estos niños y de qué manera en algunos elementos, en los elementos más biológicos, con un ritmo que es bastante común a todos los niños pequeños, pero desde el punto de vista cultural, con un tipo de forma de trabajo, de modelo de crianza muy particular en cada uno de ellos, ¿no? Ya digo, merece la pena para ver la gran influencia que tiene el territorio, y eso que el primer año de vida es el año donde la cultura cuenta menos y donde cuentan más los elementos más orgánicos, más tecnológicos, etcétera, de desarrollo. En el fondo, por tanto, nosotros, cuando trabajamos en educación, estamos trabajando en una especie de pirámide en el cual el espacio más amplio es el territorio, en ese territorio se enclava una escuela y en esa escuela donde está el aula en que cada uno de nosotros vamos trabajando. Para poder entender lo que sucede en el aula y para darle significado a eso que está sucediendo en el aula, nosotros tenemos que partir del propio territorio que nos dirá qué características tienen los niños, cómo estos niños, diríamos, se van configurando como sujetos, como personas en el territorio, las características que tiene la escuela, y esto permitirá que decidamos qué cosas vamos a hacer en el aula que sean pertinentes para este grupo social con el que nosotros trabajamos, ¿no? Y a la inversa, para el tipo de trabajo profesional que ha de hacer un profesor, el camino es el contrario. Yo parto del aula, que es mi espacio de actuación, pero no puedo actuar en el aula como no tome en consideración aspectos que tienen que ver con la escuela y como no tome en consideración igualmente aspectos que tienen que ver con el territorio. Es decir, que lo que yo hago en la sala de clase, aunque sea un espacio cerrado, tiene mucho que ver con lo que son los otros espacios más abiertos en los cuales los sujetos están trabajando. Primer elemento, por tanto, primer desafío, cómo vincular la escuela al territorio y cómo tomar en consideración los aspectos importantes del territorio. Hace unos años en Brasil, en Sao Paulo, me dijeron que me iban a llevar a la mejor escuela de Sao Paulo, a la mejor escuela. Desde luego era la máscara. Y allí fui, a la escuela de Sao Paulo. Estaba en una especie de barriada. Era una escuela tan especial que los niños iban a la escuela con guardaespaldas. Y cada niño llevaba su guardaespaldas a la escuela. Ya os podéis imaginar, eran hijos de padres ricos que no los podían dejar ir a la escuela de cualquier manera. Por supuesto,
supuesto, ellos, sus familias vivían en un barrio, en un residencial que tenía un gran muro y al cual solamente se podía entrar por una puerta que tenía guardias jurados que vigilaban quién entraba y quién salía y que tenían la documentación. Por tanto, su lugar de vida era un lugar cerrado donde estaban protegidos por ese muro y por los guardias que custodiaban el muro. Por tanto, ellos se montaban en el coche con el guardaespaldas los llevaba hasta el colegio, esperaban en el colegio a que salieran de clase y retornaban con él. El colegio igualmente tenía su gran muro por el cual solamente podías pasar por la puerta de entrada, que también tenía guardias jurados y también te pedían la documentación para entrar o para poder salir de él. Y por tanto, uno dice, bueno, pobres niños, ¿no? Eran unos pobres niños ricos. Porque su vida era una vida murada, una vida entre muros. Es decir, la seguridad solamente estaba más aquí del muro. ¿Qué pensarían ellos en su cabeza que había más allá del muro? No podían salir, por supuesto, más allá de los muros, ¿no? Aquello debería ser como el infierno, es decir, como una zona de ópodos y de malhechores, donde cualquier cosa puede ser peligrosa para mí. Y por tanto, claro, yo estoy viviendo una vida que está cerrada entre muros, ¿no? Frente a la riqueza de lo que estoy exponiendo. En Italia hay lugares donde no se puede construir una escuela que no tenga anejo un parque. Es decir, las escuelas para niños pequeños tienen que estar siempre tocando a parques, de manera tal que los niños puedan salir, no solamente al parque de la escuela, sino que puedan salir a jugar al parque, de manera tal que en el parque podamos hacer parte de las actividades que se pueden hacer. Es decir, cómo ir reintegrando elementos del territorio al dominio escolar. No sé cómo es aquí, porque también es posible que también haya muchas escuelas globales, pero si ahora fuerais a cualquier ciudad española una mañana del día de la semana y fuerais a visitar la ciudad, os podríais encontrar fácilmente con 13 o 14 grupos de niños pequeñitos que van con sus profesoras agarrados de la mano por la calle a distintos sitios. Unos irán a un museo que hay por allá, los otros irán a una biblioteca porque tienen que mirar no sé qué cosas, los otros están haciendo un trabajo que significa que tienen que mirar 2 o 3 casas muy bonitas que están en la ciudad, otros irán a un parque porque están haciendo, diríamos, una colección de cosas que tienen que trabajar en el parque. Habrá chicos ya un poco mayores que a lo mejor eso se van a un monumento porque están estudiando una fase de la historia de la ciudad que precisa que la visiten, que visiten las murallas o que visiten un documento. Es decir, la escuela ha ampliado sus espacios de aprendizaje y por tanto ya no solamente aprendo sentado en mi banco y en mi mesa, sino que puedo aprender moviéndome por la ciudad con un cierto orden y con una cierta disponibilidad en ese sentido. Eso es lo bonito de esa integración del territorio dentro de lo que es el campo de trabajo y el campo de desarrollo de estos niños. Bien. Segundo punto que decía como desafío de las escuelas. El crear contextos enriquecedores. No sé si tenéis la sensación, bueno, los que sois estudiantes, pues hace poco habéis pasado por los distintos niveles de la escolaridad. Los que somos profesores con más años, de todas maneras, también pasamos por distintos niveles de escolaridad. Quiero decir, no sé qué recuerdo uno tiene de los tiempos en que vivió en la escuela. Si es un recuerdo grato, si es un recuerdo ingrato, si allí nos lo pasamos bien, si allí nos lo pasamos mal. Es decir, ¿qué fue en nuestra biografía, qué fue la escuela desde el punto de vista de ese contexto donde uno vive? Porque hemos convertido la escuela en una especie de factoría donde uno va a aprender, los estudiantes a aprender y los profesores a enseñar. Pero nos olvidamos de que pasamos allí muchas horas al día. Y que por tanto no es solamente aprender o enseñar. La cuestión es que estoy viviendo allí y que estoy viviendo mucho tiempo de mi día. Yo me figuro que debe ser terrible para un niño que se siente mal en la escuela, que se siente, por la razón que sea, agobiado, fastidiado, presionado
haciendo cosas que no le gusta hacer y que tiene que aguantar 8 horas diarias todos los días, o las horas que sean todos los días en ese trabajo. O por ejemplo, lo mismo de los profesores. Yo tengo un profesor o una profesora que el ir a la escuela lo vive como ir al matadero, como si lo llevaran al matadero. Es decir, va allí, ya sabe que tiene que aguantar allí 7, 8 horas o 6 horas o las que tenga que estar, que no le diga más remedio, que bendito sea Dios, a ver cómo pasa de mí este Cali, y uno va mirando el reloj desde que entra a la escuela por la mañana hasta que acaba el reloj dándole el tiempo de salida, ¿no? Tiene que ser terrible eso, tiene que ser terrible. Esto es como la gente que no quiere ir a su casa porque su casa con su familia, en lugar de ser un lugar de placer, es un lugar de disgusto, un lugar de opresión. Pues estos son los contextos, es decir, hay contextos en los cuales nosotros estamos viviendo y que efectivamente a veces no son tan gratificantes como podrían ser. Aunque no va de esto el tema, fijaos, la literatura internacional señala 5 grandes competencias que los profesionales de la educación. Pueden haber otras, pero hay 5 grandes competencias. Las voy a hacer solo por leerlas, aunque yo me quiero fijar en la tercera. Una competencia nuestra es obviamente mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias. No estamos para amargar a las familias ni para amargar a los niños. Y todo aquello de que la letra con sangre entra, y que bien te quiere, hará llorar, y todas estas cosas forman parte de otra parte de la historia que no es la que nosotros pretendemos desarrollar hoy en día. Otra competencia que tenemos que tener es conocer bien cómo se desarrollan los niños y de qué manera el ubicarlos en un determinado contexto cultural y social, como estaba señalando antes, puede ser enriquecedor para ellos. Pero la tercera competencia es la que alude a este aspecto que quiero ya hacer referencia, ¿no? Es competencia de un buen profesor, una buena profesora, la capacidad de crear contextos de vida y de aprendizaje enriquecedores para los muchachos que van a tener. Y la pregunta que nos podríamos hacer, que no siempre nos hacemos, es ¿en qué hemos enriquecido a estos niños? Han podido estar con nosotros un año, porque nos ha tocado estar con ellos un año, porque tenían 4 años o porque tenían 12, porque yo les he explicado la materia de matemáticas o la materia de biología, y han estado conmigo determinado tiempo de tiempo. Cierto que no es una pregunta demasiado buena desde el punto de vista individual, porque no somos los individuos los que tenemos que lograr esto, pero la cuestión es preguntarse en qué se han enriquecido estos estudiantes con nosotros, ¿no? ¿En qué los hemos enriquecido? Porque yo puedo decir, bueno, pues conmigo, que soy profesor de biología, aprendí biología. Yo sé que cuando han acabado de estar conmigo saben más biología de que cuando empezaron. Pues es una cosa interesante. Pero además de aprender biología, ¿en qué otra cosa se han enriquecido? Porque se supone que en la escuela vienen a enriquecerse en otros elementos también importantes. Bueno, pues esta es un poco la cuestión que nos tenemos que plantear. Y hablando de contextos, y hablando de vida infantil, de vida de niños que están todavía en las primeras etapas de su vida, claro, nosotros tenemos 4 grandes contextos, que van a ser los contextos que van a marcar su vida, los contextos que van a definir hasta qué punto su desarrollo va a ser equilibrado, hasta qué punto ellos van a ir funcionando adecuadamente en la vida. Obviamente, el primer contexto es la familia y los familiares. Ahí es donde nacen los niños y ya sabemos de sobra que es uno de los elementos que más va a marcar el desarrollo de los sujetos a lo largo de su vida. En qué familia han tenido la suerte de nacer y de vivir los primeros años de su vida. El segundo gran contexto de desarrollo infantil es el medio social y cultural. También hay medios sociales y culturales más ricos y hay medios sociales y culturales más empobrecidos. Y por tanto, claro, dependerá también qué efecto haya ejercido sobre nosotros ese efecto. Pero el tercero de los grandes contextos de vida de los niños son las escuelas. La escuela es un dispositivo generado por la sociedad para mejorar la vida de los niños, para enriquecerlos en aquel tipo de cosas, diríamos, en lo que nosotros somos más potentes, porque nuestra profesión nos ha preparado para eso, somos más potentes que los otros contextos en los que va a estar viviendo un niño. Y luego, los adultos significativos con los que estos niños tengan la suerte de poder
gente, irán teniendo contacto con otros adultos que para ellos pueden ser adultos muy importantes. Desde los médicos hasta los sacerdotes y tienen contacto con ellos, hasta las personas adultas con las cuales han podido tener relación, y una relación que sea tanto afectiva como moral, como educativa e interesante. Pero desde esa perspectiva lo que quiero es entender, que entendamos todos, que justifiquemos que la escuela efectivamente es uno de los contextos importantes para la vida de los niños. En los años 50 hubo un informe en los Estados Unidos, se llamó el informe Coleman, que venía a decir que las escuelas no tienen influencia en el desarrollo de los niños. El informe Coleman y su equipo habían hecho un análisis del siguiente tipo. Habían analizado ciertas variables de los niños y niñas antes de entrar en la escuela, pues por ejemplo, de qué nivel socioeconómico eran sus padres, qué tipo de nivel instructivo tenían sus padres, qué características tenía el propio niño, qué nivel intelectual, qué desarrollo madurativo había tenido, es decir, toda una serie de cuestiones que son previas a la escuela. Y después analizaron qué tipo de desarrollo tenían estos niños cuando habían acabado la escolaridad básica. Por tanto, más que analizar a cada niño, analizaron las diferencias que había entre unos niños y otros. Y su conclusión fue, miren ustedes, las diferencias que va a haber en el desarrollo de un niño a lo largo de toda su escolaridad se pueden explicar sin tomar en cuenta la escolaridad. Es decir, el 80% de esa variable, es decir, el 80% de las diferencias que van a haber estos niños cuando acaben la escuela ya existían antes de que entraran en la escuela. Así que la escuela ni ha cambiado esas diferencias anteriores, ni ha logrado mitigar otro tipo de elementos de consenso, de elementos de más parecido entre ellos. Cierto que hay un 20% de diferencia con respecto a cómo entraron, pero el 80% ya se puede saber antes de que entren las escuelas. Esto quiere decir, un niño que entra en una escuela pobre, ya sabemos que va a acabar peor que un niño que entra en una escuela rica. O que un niño que entra en una escuela de padres inteligentes y bien instruidos va a tener mejores resultados en la escuela de que un niño. Es decir, la idea que ellos era, la escuela no marca diferencias, la escuela no tiene un impacto tan importante como el que se le ha atribuido. Claro, esto es muy depresivo para los que nos dedicamos a la educación. Esto es como le dice, nos da lo mismo tener buenos profesores o malos profesores, buenas escuelas o malas escuelas, y al final todo estaba ya escrito, no digo que en el ADN, pero las condiciones diríamos contextuales donde han nacido estos niños. Luego ya se empezó a ver que esto no era así, se empezaron a hacer otro tipo de mediciones, otro tipo de consideraciones, y ya sí se vio que efectivamente buenas escuelas producen buenos estudiantes, así como malas escuelas producen peores estudiantes. Lo que sucedía en aquel primer informe era que efectivamente los que mejor entraban en la escuela además tenían buenas escuelas y por tanto sus resultados eran mejores. Los niños pobres o que llegaban con más deficiencias a la escuela, además les tocaba ir a escuelas malas con profesores peor preparados, con lo cual sus resultados no solamente no mejoraban, sino que seguramente la diferencia tendría a ser mayor todavía de la que se decía. Pero efectivamente que las buenas escuelas van a marcar buenos aprendizajes. Y esto es lo que nos lleva a pensar en los contextos escolares, ¿no? Es decir, en qué medida un contexto escolar enriquece y por tanto, ¿cuándo podemos hablar de contextos enriquecedores y cuándo podemos hablar de contextos empobrecedores? Y fijaos que hablo de contextos enriquecedores y contextos empobrecedores, no de contextos ricos y contextos pobres, porque también hay contextos ricos y contextos pobres, pero no todos los contextos ricos enriquecen, ni todos los contextos pobres empobrecen. Esa escuela buenísima de Brasil, tengo yo mis dudas que enriquezca a los niños que van a ver. Y seguramente una escuela en una comunidad indígena de la Amazonía, si hacen bien las cosas, puede ser un contexto que enriquezca muchísimo a los niños, aunque no tengan muchos recursos, si son capaces sus maestras de utilizar adecuadamente los recursos que la naturaleza ha puesto en sus manos en la zona donde están.
Y cuando hablamos de contextos, para que esto no se quede en una pura palabrería, ¿qué cosa es un contexto? ¿Qué elementos tiene consigo un contexto? Bueno, pues hay 4 grandes elementos de los contextos que tendríamos que ver si en las escuelas son elementos que son elementos, diríamos, capaces de enriquecer a los sujetos o son elementos que los van a empobrecer. Por un lado, elementos físicos. Obviamente lo físico, aunque para muchos padres definir un buen colegio significa definir unas buenas infraestructuras y piensan que un buen colegio es aquel que tiene un edificio muy bonito, que tiene unas salas muy amplias, que tiene ordenadores en todas las clases, etc. Y por tanto se fijan únicamente en lo físico. Y todos sabemos que los recursos físicos son importantes, pero no es la panacea que puede tener una escuela. Pero digo que sin que esto sea un elemento fundamental, es un elemento importante. No se puede hacer buena educación en un cuchitril. No se puede hacer buena educación si no tenemos buenos recursos. O recursos como mínimo suficientes. Esto es una cosa que las autoridades educativas no siempre entienden. Cuando hablamos de calidad, hay una cosa que se llama la calidad de diseño. La calidad de diseño, que es la condición previa para que podamos empezar a hablar de calidad. ¿Qué quiere esto decir? Si yo quiero hacer un reloj Rolex, un reloj de oro, pero hago una inversión como para hacer un reloj de plástico, lo más que puedo pensar es que podré hacer un decente reloj de plástico, pero nadie me va a poder pedir que haga un Rolex, porque la inversión que se ha hecho es como para un reloj de plástico. Por tanto, no tiene sentido que a mí me pidan que yo haga maravillas o milagros, porque esto no se puede hacer. Y por tanto, no es pensable hacer una buena educación si yo no tengo unas buenas infraestructuras en el lugar donde estoy trabajando, si no tengo recursos materiales y personales suficientes para poder trabajar aquí. Es decir, que la primera condición es una condición física. Podré sobrevivir, podré, pues no sé, atender a los niños de una manera muy básica, pero que no me pidan calidad en eso. Eso es supervivencia, sin más. Puedo hacer una educación de guerra, como se hace una alimentación de guerra o una sanidad de guerra, pero que no me pidan que yo haga milagros y que empiece a salir bien en los sistemas PISA y en otro tipo de roles, porque no, los recursos que tenemos son los que tenemos, no podemos ir más allá. Segundo aspecto son los elementos afectivos, que son muy importantes en el desarrollo del trabajo que uno puede hacer. ¿Qué clima existe en esta escuela? ¿Es un clima amigable? La gente se quiere, la gente se siente feliz porque los otros te apoyan, o estamos... No se trata de irse dando besos en la boca con los pasillos, pero tampoco se trata de pasar y no saludarte con tus compañeros, de no tener ni idea de qué es lo que están haciendo, de no interesarte además qué es lo que están haciendo, de no estar dispuesto a ayudar a nadie porque tú bastante problema tienes con lo que estás haciendo. Quiero decir, ese clima afectivo de trabajo entre los propios docentes, entre los docentes con los niños. Hay un instituto en una ciudad nuestra que es Ceuta, donde cada año, pues no sé, gestionan algo así como 450 expedientes disciplinarios, es decir, de expulsión de niños. Claro, esa institución, 450 expedientes en un curso que puede durar el curso de los 365 días que tiene el año, puede durar, pues qué sé yo, 280 días, significa a casi 2 expedientes diarios. Es decir, los profesores pierden toda su energía expulsando niños de la escuela. Lo cual es terrible, porque tú dices, ¿y entonces qué clima escolar es esto? Del carajo. Es decir, aquí no es que vayas haciendo amigos, que vayas a la escuela porque te sientes bien. Es que vas a la escuela como si fueras un policía que tiene que estar controlando todo, que tiene que estar haciendo ese tipo de cosas. Bueno, pues eso del clima, el clima escolar es tan importante. Nosotros tenemos, bueno, los que sois profesores supongo que lo sabéis, si habéis trabajado en escuelas. Hay muchos profesores en España en este momento, muchos, porque la escuela también con las crisis van entrando en crisis las propias escuelas, que prefieren tener una escuela a 50 kilómetros de donde viven. Bueno, 50 kilómetros para vosotros es como ir de un barrio a otro, pero para nosotros 50 kilómetros es una distancia considerable. Pues prefieren tener
50 kilómetros que ir a una escuela que tienen cerquita de casa, pero que saben que los profesores no se llevan bien. Es decir, porque lo que están priorizando es ese clima de trabajo, ese clima de amistad que hay entre el equipo de profesores que están desarrollando el proyecto y que están trabajando ahí. Eso es lo que significa, y esto lo digo igual de los institutos o de la universidad. Es decir, una universidad, una facultad, una normal, donde los profesores andamos a leches cada día y basta que uno diga una cosa para que el otro diga la contraria y que una propuesta para que el otro, diríamos, ponga pegas al trabajo, que decir, no es un clima afectivo, diríamos, enriquecedor en ese sentido, ¿no? Y desde luego los sujetos no van a dar mucho juego en ese contexto, ¿no? Tan importante es esto no solamente en temas educativos, esto pasa en cualquier contexto hoy en día, por eso se da tanta importancia a los afectos en el mundo del trabajo hoy en día o en el mundo de las relaciones. Por eso las grandes multinacionales llevan a sus ejecutivos a darse tiritos ahí en la selva y a jugar, a dispararse bolitas de goma y a ensuciarse, porque claro, de alguna manera tienen que crear, discernir el clima y que no sea una cosa aburrida y toda centrada en eso. Hay elementos funcionales. Los elementos